Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora Litzy Martínez Rojas y el día de hoy estamos con los estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy hablaremos con relación a la corona española, promotora de la invasión y la conquista, los proyectos de expansión y dominio. ¿Me acompañas? ¿Te acuerdas la anterior clase? Estábamos hablando con relación a la invasión del continente, nuestro continente americano. Bien, el día de hoy hablaremos con relación a los viajes de Colón y el inicio de la invasión europea. Vamos a recordar que el cierre de las rutas comerciales terrestres hacia lo que había sido lejano Oriente había tenido como consecuencia la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Esto va a provocar el desabastecimiento de ciertos productos, los cuales eran traídos de la India y de China y que eran muy importantes en Europa. Por ejemplo, estamos hablando de las especias. ¿Sabes qué son las especias? ¿Imaginas qué son las especias? Pues bien, estamos hablando de los condimentos. Por ejemplo, la pimienta, o la canela, o el azafrán, o el clavo de olor. ¿Te imaginas nuestras comidas sin las especias? Serían diferentes, ¿verdad? Bien, vamos a mencionar que las especias habían cobrado una importancia muy vital para las poblaciones europeas. Permitían la conservación de los alimentos, también mejoraban el sabor y también, además de eso, eran utilizadas en algunos casos hasta como medicamentos. Por lo tanto, había que buscar una nueva ruta. Nos vamos y recorremos el tiempo a finales del siglo XV, pero es importante ubicarnos en qué años correspondían al siglo XV. El siglo XV estaba compuesto con relación a 1401 hasta el año 1500. A finales del siglo XV vamos a ver que un experimentado navegador genovés, que era Cristóbal Colón, ya había propuesto a varios monarcas de la época ayudarlos a llegar por el llamado Mar Océano. ¿Cuál era el Mar Océano? Hoy es conocido como Océano Atlántico. ¿Dónde los ayudaría a llegar? A China y a India. Recuerda que se estaban buscando nuevas rutas, porque las rutas que unía entre Europa y lo que va a ser continente asiático estaba tomada por los turcos cuando habían tomado Constantinopla. Por lo tanto, estos pueblos eran pueblos bárbaros. Había que buscar otra ruta. Cristóbal Colón no ignoraba teorías que ya habían existido que establecían que la Tierra no era plana, sino redonda. Estas teorías ya habían sido propuestas en la antigüedad por griegos, por ejemplo, Eratóstenes y Posidonio. Ellos ya habían propuesto que la Tierra no era plana, también el árabe Al-Mamun y también el florentino Toscanelli. Ellos ya habían realizado incluso mediciones de la esfera terrestre y del océano. Interesante, ¿verdad? Bien, por ello Cristóbal Colón había propuesto viajar en dirección al este para encontrar dichos territorios. Vamos a mencionar que este navegante logró convencer a los reyes católicos, que eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Estos reyes católicos aceptaron poder subvencionar el viaje de Colón y la idea de Colón. Bien, vamos a mencionar que el acuerdo que había recibido Cristóbal Colón era bastante generoso. Se le había concedido algunos títulos hereditarios de almirante y además de eso, virrey de las tierras que logre conquistar, es decir, de los territorios que invadieran más adelante los españoles. Vamos a mencionar también que también se le había propuesto que él tenga la 10ª parte de las riquezas que obtuviese tras los viajes, pero la corona española también obtuvo grandes beneficios y tendría la soberanía de todos los territorios conquistados. Bien,
También vamos a mencionar que al morir Cristóbal Colón, pensaba que producto de sus viajes había trazado nuevas rutas a las Indias. Nunca tuvo conocimiento ni nunca supo que lo que había descubierto era un nuevo continente que había llegado a Abya Yala. Vamos a mencionar también que con la invasión española, vamos a mencionar que se van a apropiar de varios territorios. Los españoles, cuando ingresaron a este nuevo continente, ingresaron de una forma muy violenta. En esa época existían imperios muy importantes en este continente. Por ejemplo, el Imperio Azteca y el Imperio Incaico, de los que ya hemos hablado en temas anteriores. Les había permitido a los españoles, con la invasión, tener el control de lo que va a ser Mesoamérica o Centroamérica y también gran parte de Sudamérica, donde está nuestro estado. Los invasores también llegaron a lo que va a ser el norte de América. Colonizaron regiones como Florida, California y Nuevo México. Por lo tanto, la invasión llegó a varios puntos del nuevo continente. Vamos a mencionar, además de eso, que se habían conquistado la Española. La Española corresponde a los actuales territorios de Haití y República Dominicana. En el caso de Santo Domingo y la Española, durante los primeros años de la invasión, se habían convertido en sede del control político y económico del reino español en el continente americano. Además de eso, estos territorios, la Española y Santo Domingo, era un espacio de acogida para la exploración y además de eso para los migrantes europeos, para que puedan invadir nuevos territorios. Vamos a mencionar también que han existido varios personajes en la historia, los cuales han comandado importantes expediciones en ese tiempo, como el caso de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Hernán Cortés había iniciado su expedición en el año 1518 y había penetrado a través del territorio mexicano desde Veracruz, sometiendo al gran imperio azteca y al emperador Moctezuma para apropiarse de toda su riqueza. Hernán Cortés tenía una característica: era bastante cruel con sus adversarios. Además de eso, había logrado él aliarse con varias tribus que tenían enfrentamientos con los aztecas. Esto permitió la conquista de lo que va a ser este gran imperio. En el caso de Francisco Pizarro, vamos a mencionar que Francisco Pizarro emprendió su conquista a partir del año 1532. Ingresó a lo que va a ser el centro del territorio sudamericano y se va a enfrentar con lo que va a ser el imperio inca, lo que era el Tahuantinsuyo, que hoy corresponde a los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Estos enfrentamientos eran desiguales y sangrientos, ya que los españoles masacraron a los pueblos, asesinaron al Inca Atahualpa y lo habían tomado antes de asesinarlo prisionero, habían saqueado cuanto oro y plata habían encontrado en las principales ciudades incas. Además de todo esto, vamos a mencionar que una de las claves que había ayudado al éxito de Pizarro fue el apoyo que había recibido de fracciones contrarias, fracciones indígenas, que apoyaban a el hermano de Atahualpa, es decir, Huáscar. Este apoyo había logrado y había facilitado que los invasores puedan dominar a este gran imperio que va a ser el imperio inca, es decir, el Tahuantinsuyo. Bien, vamos a mencionar que los españoles habían ingresado a este territorio, a la Abya Yala, y habían encontrado varias culturas, las cuales tenían diferentes niveles de desarrollo. Algunas estaban en etapas avanzadas, por ejemplo, la civilización inca, maya y azteca. Los españoles impusieron a sus autoridades españolas y, además de eso, explotaron a las poblaciones conquistadas. El método de dominación fue el abuso de la fuerza, mezclado con la imposición del cristianismo, en desmedro de las creencias que existían, es decir, creencias ancestrales de los pueblos conquistados. La invasión colonial correspondería al inicio del fin de las culturas, pero las culturas resistirían esta invasión.
El día de hoy hemos hablado con relación a lo que va a ser la invasión colonial. El día de hoy quiero despedirme de ti, no sin antes presentarte una frase que quiero que la escuches y que puedas analizarla y practicarla. La frase dice así: la educación no se trata de aprobar el examen, la educación se trata de aprender. Hasta la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.